Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy vamos a leer un artículo que es muy interesante. Cuando yo lo leí por primera vez fue por casualidad y me dejó totalmente anonadado. Es un artículo muy bonito sobre los posibles cultos religiosos que existieron en la península ibérica durante la prehistoria, concretamente en la etapa del Neolítico y del Calcolítico. Todos estos cultos de los que va a hablar el artículo giran en torno a el Sol como Dios supremo y las posibles manifestaciones del Sol como un viajero en una barca solar que cruza el firmamento. Cada semana os propongo en el canal de YouTube, en la pestaña de comunidad, una encuesta para elegir el tema que queréis que tratemos en los vídeos del canal de Twitch que luego publicamos en YouTube. La verdad es que la encuesta de esta semana ha estado muy reñida porque teníamos el tema del culto solar y también teníamos el tema de la muerte en Tarteso y ha habido muy poca diferencia entre los dos. Así que lo que haremos para que todo el mundo gane es leer esta semana el artículo sobre el culto solar y la semana que viene leeremos el artículo sobre la muerte en Tarteso y las tumbas principescas de hombres y mujeres en tiempos de Argantonio. Si os parece, no nos vamos a entretener más y vamos a ir directamente a la materia. El artículo se titula Heliolatría calcolítica y está publicado por el profesor José Luis Escacena Carrasco, de la Universidad de Sevilla. Es además un artículo calentito porque está publicado el año pasado, en 2023. El profesor Escacena es muy famoso porque realiza estudios sobre iconografía, sobre análisis simbólico y tiene trabajos muy interesantes. Además, para poder seguir su investigación, trabaja de una manera muy particular, y es que tiene varios artículos en los que va publicando estudios sucesivos sobre un mismo tema. De este artículo, Heliolatría calcolítica, es el artículo pues que yo he elegido, pero la verdad es que tiene otros artículos relacionados con este tema, que si queréis luego en la sección en donde podéis acceder al PDF de estos artículos, os puedo dejar los enlaces de este artículo y de los demás para que podáis hacer una visión de conjunto sobre lo que nos va a hablar aquí el profesor. El artículo comienza con una cita de la Biblia que viene muy a cuento, como luego veréis. Es una cita del Deuteronomio y dice: «Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay bajo el cielo». Comienza el profesor Escacena con una reflexión personal, pero que viene muy al hilo del relato que va a desarrollar posteriormente en el artículo. Comenta que, estando yo plenamente integrado en la Universidad de Córdoba como docente y como investigador, a comienzos del presente siglo, el profesor Martín de la Cruz desarrolló una serie de trabajos sobre el megalitismo de la cuenca media del Guadalquivir. Como parte de dicha tarea, elaboró con Juan Carlos Vera Rodríguez un trabajo de síntesis para el tercer Congreso de Historia de Andalucía. En sus páginas se daba un repaso general al proceso historiográfico por el que había pasado muchos monumentos prehistóricos de tipo dolménico o similar levantados en tierras cordobesas. En esta zona del mediodía ibérico se ubican diversos conjuntos megalíticos que han recibido desigual atención investigadora, destacando un foco especialmente importante en la comarca de Los Pedroches, limítrofe ya con el ámbito de la meseta española. En este grupo se han llevado a cabo recientemente trabajos arqueoastronómicos especialmente interesados para el tema abordado en estas páginas, ya que han revelado su orientación mayoritaria al orto solar. Las propuestas que contiene mi contribución a esta obra hay que tomarlas como meras conjeturas verosímiles y líneas de trabajo futuro, que dedico a nuestro homenajeado como gratitud por su amistad más que por las razones meramente académicas que también me han relacionado con él.
Los Pedroches no es un territorio especialmente afortunado en la investigación prehistórica. Muchos yacimientos merecen una atención mayor que la prestada hasta ahora. Pero este espacio singular fue uno de los elegidos por Martín de la Cruz para actualizar este panorama y para denunciar el lamentable estado de conservación que amenazaba a ese rico patrimonio arqueológico. Entre el fecundo legado megalítico de esta zona de Sierra Morena, resalta el conjunto de Minguillo, en la localidad de Villanueva de Córdoba, de cuya estructura cuarta procede un plato calcolítico con un esteliforme inciso en su interior. Esta pieza de alfarería me llamó la atención cuando leí la monografía que precisamente el profesor Martín de la Cruz promovió como fruto de su labor investigadora. Por lo que conozco de este yacimiento, el referido plato es uno de los escasos elementos cerámicos con decoración, con comillas, procedentes de dicha estructura funeraria, que aquí usaré para adentrarme en un tema que de momento se mueve sobre todo en el terreno de las hipótesis necesitadas de estudios más profundos y sostenidos. Como os comento, aquí el profesor Escacena dice que aquí presenta una hipótesis de trabajo, pero luego es cierto que en otros trabajos que tiene ha desarrollado más esta investigación. De forma intencionada y consciente, en el párrafo anterior he colocado comillas al término decoración, con el deseo de suprimirlo de mi argumentario en este trabajo. Según el concepto que transmite a la mayoría de la población, por dicha palabra solemos hoy entender un simple adorno destinado a embellecer una estancia, un elemento arquitectónico, una vasija o cualquier otra cosa de nuestro entorno. Pero mi propuesta implicará que es precisamente esta acepción más común la que menos importancia tuvo en tiempos pasados. Es tarea de los prehistoriadores entrar de lleno en la mente de las antiguas culturas ágrafas a través de estos signos repletos de significado. A la hora de abordar estos temas, podemos seguir interesados en el enfoque émic que hurga en la comprensión de los símbolos, es decir, en preguntar al registro qué pensaban sus protagonistas y autores sobre las imágenes que nos dejaron y sobre los motivos que les movían a hacerlo. En el mundo de la sociología tenemos el concepto émic y étic. Son dos conceptos que se utilizan émic para una perspectiva de un objeto, de una situación, desde dentro de su propia cultura, y étic para un estudio de un objeto, de una situación, desde fuera de esa cultura. Obviamente, si queremos entender los símbolos de un elemento cultural, el profesor Escacena nos dice que tenemos que trabajar en el enfoque émic, entender esos símbolos desde dentro. Estos párrafos son un intento de penetrar en las ideas que están detrás de la representación solar que una mano calcolítica elaboró hace unos 5.000 años en el soleado plato del dolmen cordobés de Minguillo IV. Como tantos otros recipientes cerámicos de entonces, de este testimonio solo nos ha llegado una parte, pero ese trozo es suficiente para imaginarlo entero, cuando el sol inciso en su interior lucía en su plenitud de forma esplendorosa. Toda disciplina científica trabaja siempre con información parcial, simplemente porque desconocemos cuál sea la totalidad de los datos. Gran parte de las evidencias que aquí estudio ejemplifican bien la situación denunciada, porque muchas de ellas son elementos sueltos de aquí y de allá, aparecidos en las circunstancias que el azar u otras razones han determinado. Después de esta introducción, nos vamos al primer título de este artículo, que se titula Comencemos rezando un poco. La liturgia de cualquier acto religioso está compuesta por una serie de ritos cuyas formas obedecen reglas estrechamente relacionadas con los dogmas y creencias correspondientes. También podemos decir que los dogmas y creencias determinan cómo serán los rituales que componen la liturgia de las manifestaciones religiosas. Sea por un camino o por el contrario, lo importante para el caso es reconocer que las expresiones gestuales de la piedad religiosa que se llevan a cabo en la práctica del culto tienen una explicación lógica relacionada con el cuerpo de creencias que conforma una fe determinada.
no son actividades realizadas al azar. Plantear así la cosa facilita mucho la tarea del arqueólogo, cuya investigación en este tema concreto es sin duda ascendente. Me explico. El registro material de cualquier conducta religiosa tiene que ver primero y directamente con los rituales. Son estos los que dejan huella en los sitios donde se celebraron. En nuestro caso, el lugar estudiado es el hallazgo de un fragmento de plato calcolítico procedente de un contexto funerario que muestra un sol inciso por su cara interna. A partir de este primer eslabón de nuestras indagaciones, podemos buscar si en otras sepulturas de la misma época que la asignada a Minguillo IV se han documentado cosas parecidas. Si así fuera, podríamos alegrarnos de haber dado con un patrón de conducta que dejó en muchos enclaves la misma o parecida huella. Fuera como fuera, el acto específico que dejó en el dolmen cordobés ese recipiente, podemos concluir que se llevó a cabo según una norma general, asumida por la comunidad que participaba de los mismos valores culturales. Hemos llegado así a la deducción de que la gente que depositó el plato solar compartía con muchas otras personas de su época unas pautas ritualizadas y normalizadas que se transmitían entre los distintos grupos e individuos de la comunidad a través de mecanismos de enseñanza-aprendizaje, aunque no podamos especificar con exactitud qué hitos concretos incluía este proceso. Además de la posible copia de hechos concretos captados por nuestros sentidos, las conductas se generalizan entre los componentes de un grupo humano asumiendo las órdenes que las rigen. Podemos cocinar la comida que una vez consumimos en casa de un amigo a través de intentar reproducir su fenotipo, es decir, lo que nos llevamos a la boca aquel día. Pero podemos lograr un resultado mejor si conseguimos su genotipo, es decir, la receta. Pasa exactamente lo mismo en la transmisión de las creencias y en nuestra manera de abordar su estudio. La práctica religiosa se aprende frecuentemente por emulación fenotípica, pero detrás de esos gestos y rituales litúrgicos existen grandes chefs que redactan y explican la receta. Todo este largo preámbulo en el que acabo de extenderme es sólo para justificar la forma en que concluiré en el siguiente apartado cuál era el panteón básico del Calcolítico ibérico, el mismo, por otra parte, que pudieron adorar otras muchas culturas mediterráneas del momento, aunque nunca lleguemos a saber los nombres concretos de sus miembros. De la prehistoria reciente, conocemos múltiples representaciones humanas que los especialistas denominan orantes. Durante la Edad del Cobre, en la península ibérica esas figuras se plasmaron básicamente en dos versiones: en la pintura rupestre esquemática y en piezas de arte mueble. Su característica principal, y por la que han recibido el nombre de orantes, consiste en mostrar los brazos alzados. Por este gesto, se ha aceptado de forma generalizada que están reflejando la acción de rezar. En la literatura arqueológica especializada en las fases tardías de la prehistoria, se han recogido numerosas manifestaciones de esta expresión corporal de tipo religioso, aunque no siempre se han reconocido de forma explícita como imágenes de personajes en oración. En el Neolítico de la zona levantina española destacan espectaculares pinturas de orantes del arte macroesquemático, con tipos sistematizados como forma de X, de Y o de doble Y. Estas pinturas corresponden al V milenio a.C. y tienen su parangón en versión mobiliar en los antropomorfos que elevan sus brazos al cielo, que aparecen incisos o impresos sobre vasijas de cerámica. En la Edad del Cobre, el concepto de antropomorfo orante se abstrae hasta el extremo en el arte rupestre, mientras se manifiesta con un esquematismo algo menos pronunciado en las figurillas exentas. Se trata, por lo demás,
de unos lazos heredados de momentos anteriores y que estaban ya plenamente consolidados en todas las culturas mediterráneas de la época. Como he afirmado, recientemente hay una tendencia general a aceptar que estas imágenes con los brazos en alto aluden a personas orando. Pero rara vez se ha alcanzado dicho consenso gracias a un razonamiento explícito de lo que ese gesto significa, ni con argumentos que muestren por qué esta acción debería manifestarse así y no de cualquier otra forma. Para que la aceptación de este significado cuente con base científica, es necesario, por tanto, exponer argumentos que lo avalen y datos en los que éstos se apoyen. A ello dedicaré el siguiente apartado de mi contribución a este libro. Llegamos así al segundo apartado, que incluye ya el meollo del concepto teórico del artículo, un apartado que se titula Teología calcolítica. A partir del 3000 a.C., aproximadamente, las sociedades antiguas del Mediterráneo oriental dejaron testimonios escritos de una concepción del mundo similar, una mentalidad que podemos definir como geocéntrica y geoestática. La Tierra suponía el foco estable de un cosmos en el que todos los cuerpos celestes se desplazaban en torno a ella. Dada la dificultad de las comunicaciones y la distancia que separaba a muchas de estas tradiciones cosmológicas, la explicación más parsimoniosa de esta semejanza tan extendida es que se trate de una homología evolutiva heredada de un progenitor ancestral. De ser así, sus raíces podrían remontarse al menos hasta el final del Paleolítico. En consecuencia, para analizar la mentalidad ibérica de hace 5000 años sobre estas cuestiones, parece lo más razonable asumir que aquella sociedad participaba de ese mismo planteamiento. En esas fechas, las culturas del Mediterráneo oriental imaginaron nuestro planeta, que no se tenía por tal, como un disco plano envuelto por un océano inconmensurable. Los datos y las medidas conducían a esta conclusión, y con ello a aceptar como la hipótesis más verosímil y razonable que la Tierra funcionaba como una enorme isla flotante. Vivimos en un mundo inmóvil, y son los objetos luminosos del cielo los que se desplazan. De esa bóveda del firmamento y de algunos de los cuerpos que la pueblan, recibimos agua, luz, aire y calor, todos ellos elementos necesarios para nuestra propia vida. En este panorama interpretativo de la realidad observable, la Tierra no era un planeta más, ya que se veía como una plataforma inmóvil. Los que se movían de forma más evidente eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos son los planetas que se ven a simple vista y que conocían todos los pueblos de la antigüedad. Pero la evolución también nos ha dotado de un raciocinio que tiene muchas dificultades para admitir el nacimiento de algo sin causa que lo origine. Lo esperable es asumir que alguien o algo ha creado cuanta cosa y ser vino nos rodea. Perdón, no me he equivocado. Lo esperable es asumir que alguien o algo ha creado cuanta cosa y ser vivo nos rodea, y a nosotros mismos. Un ser dotado de poderes infinitos. ¿Y qué candidato mejor que el Sol para encarnarlo? Del Sol recibimos las dos energías más valoradas siempre por el ser humano, la luminosa y la calorífica. Sin su concurrencia, la vida es imposible. Así que la vida misma debe haber sido creada por el Sol. Encima de la Tierra, ese numen creador de todo dispuso un techo en el que él mismo habitaba, acompañado de otros entes de inferior rango. Se trasladaban así al ámbito celestial las estructuras sociales humanas, siempre presididas por la jerarquización. Cada cuerpo disponía de su lugar en el cielo, de su separación respecto a los demás y de sus rutas y tiempos particulares para transitar.
Los choques eran imposibles, porque todo había quedado sistematizado desde el principio, según unas leyes rígidas y de cumplimiento matemático. De esa cubierta cósmica se desprendía agua de vez en cuando. Era la deducción lógica de gente que, como nosotros, tenía amplia experiencia en la lluvia. Para los hombres, la misión más importante de esas aguas celestes era fertilizar las tierras cultivadas y los bosques, además de calmar la sed humana y la de los animales. Y como el calor solar es necesario para originar las tormentas cargadas de lluvia, el agua desprendida de las nubes acabó siendo tan sagrada como cualquier otro elemento ubicado en los cielos. Allí arriba, ese líquido formaba un mar infinito por el que se movían sus residentes, los cuerpos luminosos que hoy consideramos simples astros. En consecuencia, estos necesitaban un barco para sus desplazamientos, como también lo requerían los humanos para navegar. Es este el origen de la barca sagrada, instrumento indispensable de los dioses en casi todas las culturas del viejo mundo y en otras mucho más distantes del Mediterráneo en tiempo y en espacio. El sol se concebía, por tanto, como Dios ardiente que todo lo ve gracias a su propia luz, que invade cada día todos los rincones del mundo. En este sentido, el sol es la divinidad, y la divinidad es el sol, sin que se trate de dos entidades distintas que participan por analogía de la misma sustancia, sino de un mismo y único ser. Por tanto, adoptar en esta argumentación un enfoque émic del asunto exige que el lector, o sea nosotros, me siga y entienda en adelante Dios cada vez que diga sol y viceversa. Sol y Dios, Dios y sol son la misma palabra. Por esta razón, estamos bastante equivocados cuando sostenemos que las culturas prehistóricas y antiguas estuvieron muy interesadas en el estudio de la astronomía. Cuando analizaban las características de los astros, sus órbitas y sus ciclos de ocultamiento y aparición sobre el horizonte, en realidad estaban haciendo teología. Quienes asumieron en tiempos pasados la identidad Sol-Dios o Dios-Sol, tenían la suerte de poder contemplar diariamente a la divinidad, gozo del que hoy carecemos por regla general hasta los más creyentes. Por ese motivo, para dirigirse a él, a fin de hacerle una solicitud o para reconocerle una gracia concedida, disponían su cuerpo en dirección hacia el lugar donde la deidad se hallaba. Es este el origen de la posición determinada que todavía deben obedecer los fieles en muchas religiones actuales a la hora de rezar. Igualmente, también explica la orientación celeste concreta de múltiples templos y tumbas en la antigüedad y la prehistoria. Si al levantar los brazos en dirección al cielo se estaba expresando la acción de rezar, la aparición de un soliforme en la escena al que se dirigen los brazos de los orantes demostraría que efectivamente estamos ante una heliolatría, es decir, un culto al sol. Llegamos al siguiente capítulo del artículo titulado La barca solar. El hecho de que casi toda la gente occidental de hoy sepa nadar es una rareza histórica. Por eso, quienes imaginaron el cielo como un inmenso océano abovedado que cubría toda la tierra, necesariamente debían proveer a los dioses de sus correspondientes embarcaciones celestes. A partir de este planteamiento básico, las distintas teologías de entonces sostuvieron que cada numen celeste poseía su propio navío. Por ese mismo motivo, si la gente deseaba alcanzar el cielo tras la muerte, se hacía acompañar en la tumba de su correspondiente embarcación, fuera a tamaño real en las sepulturas más costeadas o como pequeñas maquetas en las más humildes. De esto habla sobre todo del mundo egipcio.
En la península ibérica, tal vez las imágenes más antiguas referidas a esta cuestión se remontan al menos al Neolítico, con representaciones que habían alcanzado ya un extremo grado de esquematización. En vista cenital, un barco acabó siendo una simple línea más o menos recta, alusiva al cuerpo de la nave, cruzada por múltiples segmentos que sobresalían a uno y otro lado de este eje central, representando los remos. En la Edad del Cobre, este mensaje perpetúa su alto grado de abstracción y esquematismo, aunque sin menoscabo de la idea que transmite, seguramente comprendida a la perfección por la mentalidad del momento. Por lo que se refiere al tema concreto de la barca solar, lo importante aquí es que con tal propuesta podemos reconocer como embarcaciones muchos motivos de la pintura rupestre esquemática que antes describíamos simplemente como ramiformes o como pectiniformes, reforzados ahora en esta identificación concreta cuando aparecen asociados a esteliformes. Es decir, hay pinturas rupestres donde vemos dibujos, para que os hagáis la idea rápida, de oruguitas, una línea con rayas a los lados, como una oruga con pelitos, que ahora el profesor Escacena nos dice que podría ser una representación cenital de un barco. Pensar en la cruz para los cristianos. No es solo una cruz, es Jesús Cristo, el Hijo de Dios, desnudo, vejado por los romanos, crucificado en unos tablones en el monte Gólgota, junto a dos ladrones en el día de su muerte. Pero toda esa escena acaba representada en una pintada de una pared con una cruz. Imaginad cómo podían expresar aquellas mentalidades que creían en la barca del sol esa escena tan compleja con un rastro, con un rasgo rápido, una raya con otras rayas. Y es lo mismo. Como vimos en el caso de los orantes, el esquematismo de las escenas y de los elementos que las componen puede llegar a tal grado que se convierten en profundas abstracciones plásticas de ideas muy profundas, elaboradas desde el pensamiento teológico calcolítico. Pero a lo largo del devenir histórico, esta simplificación extrema del signo ha sido lugar común en muchos credos religiosos mundiales, siempre presionados por la necesidad de plasmar gráficamente y con representaciones escuetas mensajes altamente complejos. Seguro que el futuro deparará muchas sorpresas por este camino, ya que estos motivos y sus combinaciones se repiten con muy alta frecuencia en los paneles rocosos y en soportes cerámicos, evidenciando que no son creaciones singulares de grandes artistas, sino expresiones de un pensamiento colectivo altamente arraigado en la sociedad de la época. Entre los ejemplos con mayor grado de simplificación plástica de la barca sagrada se encuentran unas placas de cerámica con función desconocida, halladas en el yacimiento portugués de Vilanova de São Pedro. Entre los temas fácilmente reconocibles en esas piezas se representan estiliformes y ciervos. Pero ahora podemos adivinar también la presencia de barcas cósmicas. En este caso, las naves surcan mares concretados en un sinfín de puntos, idea que intenta imitar las gotas de lluvia. Estos testimonios portugueses permiten vincular al ciervo con el sol, una asociación que conocemos bien en el arte rupestre postpaleolítico y en determinados vasos campaniformes. Precisamente, las representaciones prehistóricas de este animal han tenido en cuenta su carácter psicopompo, considerándolo vínculo de unión entre la esfera terrenal y la celestial. Muchos rasgos de este tema iconográfico parecen apuntar a que el ciervo aludiría en realidad a la imagen de un barco que luce en la proa la cabeza de este animal. De ser así, los remos de la embarcación serían los múltiples trazos interpretados como patas,
que en muchas ocasiones suman más de 4. Llegamos a un capítulo con un título muy curioso: A Dios nunca se le da la espalda. Un papiro funerario egipcio muestra con claridad cómo el medio celeste por el que los dioses se desplazan a diario sobre sus barcas podía concebirse como una gran masa formada de innumerables gotas de agua. Si así cae la lluvia, esa debe ser la forma en que allí están concentradas las aguas cósmicas, no como el aglomerado compacto que forman las de los ríos, lagos y los mares terrestres. El referido documento egipcio se conoce como papiro de Nesitaneb-Tenju, por el nombre de una princesa que fue también sacerdotisa de Amón-Ra, es decir, del dios solar, y que se ha fechado en torno al año 1000 a.C. Durante la Edad del Cobre, el agua de la bóveda del firmamento se representó de esa forma en multitud de ocasiones y en distintos tipos de soporte. En todas esas circunstancias podía representarse al sol cerniéndose sobre un mar de puntos. En el papiro de Nesitaneb-Tenju, que me perdone la sacerdotisa, la diosa Nut soporta con su cuerpo arqueado las aguas del cielo, y sobre ellas se desplaza el sol, Ra, en su barca. El dios realiza su viaje por el techo del mundo, de izquierda a derecha. La regla era justo la contraria de la que usamos en la actualidad. Este hecho nos permite sospechar que en el Calcolítico ibérico regía la misma norma, porque la composición más evidente conocida sobre este tema muestra al sol sobre su nave sagrada, avanzando de izquierda a derecha, como lo hace Ra en el citado documento egipcio. Hablamos de una pintura rupestre localizada en el lugar conocido como El Paraíso, en el Parque Natural de Monfragüe. En ella, el sol aparece ligeramente descentrado, en concreto más cerca de la proa que de la popa. En la pintura de El Paraíso, el frente de avance se pintó claramente a la derecha, aprovechando una arista de la piedra para hacerla coincidir con la roda de la proa del barco, es decir, con la prolongación delantera de la quilla en dirección vertical. Este mismo recurso técnico se empleó para darle sensación carenada a toda la quilla, de manera que los remos se colocaron en la parte de la pared rocosa que gira hacia el fondo del panel por debajo de la propia embarcación, lo cual dificulta un poco su visión. Como en todas las culturas que creyeron en una barca urania, o sea celeste, para que los dioses llevaran a cabo sus desplazamientos por la bóveda celeste, en la Edad del Cobre de la península ibérica también se imaginó dicho vehículo asistido por remeros. Esta tripulación estaba compuesta por personajes sagrados o por divinidades menores, siempre situadas por debajo del sol en el escalafón celestial. Estamos lejos de llegar a esclarecer de qué tipo de entes estamos hablando en este caso, pero el barco extremeño del Parque de Monfragüe muestra con claridad una distribución simétrica de tales personajes. A diferencia del Sol, representado como una circunferencia de la que surgen rayos de luz, los remeros son figuras antropomorfas muy esquemáticas, diferenciadas por atributos tomados de ciertos animales. Los correspondientes a los extremos izquierdo y derecho exhiben cuernos curvados a la manera de bóvidos, por lo que parecen representar claramente toros. Hacia el centro, los siguientes miembros de la tripulación lucen inconfundibles cornamentas de ciervos, pero son más difíciles de identificar los dos actores centrales. Teniendo en cuenta que hemos visto anteriormente al ciervo como nave solar en pinturas y en recipientes de cerámica campaniforme, podemos proponer que estamos ante el inicio de una tradición teológica estrechamente relacionada con el mundo funerario y que convirtió a ciertos animales en seres
psicopompos, es decir, que transportan las almas de los difuntos. El mundo faraónico optó por representar el sur en la parte superior de sus mapas, que no siempre deben entenderse como los planos detallados que hoy confeccionamos. Si se habita a la latitud del Mediterráneo, esta forma de cartografiar el paisaje es la más lógica para quienes computan las horas diurnas por la altura del Sol sobre el horizonte. Mirando hacia el sur desde esta parte de la Tierra, siempre podremos controlar la posición que en dicho momento presenta el disco solar. Si por el contrario nos colocamos cara al norte, perderemos de vista al Sol, que queda a nuestra espalda durante todo su recorrido diurno. Es decir, con la mentalidad de la antigüedad, no tenemos que poner el norte arriba, sino el sur arriba, y por lo tanto, mirando hacia el sur, el Sol se mueve de izquierda a derecha. Y ese es el sentido que tiene el recorrido del Sol en el horizonte para las mentalidades antiguas. Por eso, el barco pintado en la pintura de El Paraíso del Parque de Monfragüe puede leerse en buena lógica como una representación gráfica del viaje diurno del dios solar, que navega desde el este, la izquierda, hacia el oeste, la derecha. Y como nuestra estrella conoce su ocaso diario por el horizonte occidental hacia el que navega el barco, no deberían descartarse a priori connotaciones funerarias en esta escena. Este mismo diseño compositivo se observa en las representaciones más evidentes de los ciervos polípodos de muchos pies que transportan al Sol, como ocurre en un famoso cuenco campaniforme del yacimiento madrileño de Las Carolinas. En ese caso, las patas del animal serían en realidad los remos, y no supondría una simple casualidad que formen grupos de 6 en cada nave, porque precisamente 6 son los remeros representados sobre el barco de El Paraíso de Monfragüe. Llegamos finalmente al último capítulo del artículo, donde el profesor Escacena va a hacer un resumen general de todo lo visto hasta ahora. El título del último apartado del artículo se titula El Señor proveerá. Todo campesino sabe que sin la luz solar no crecen las plantas y que tampoco cuajan los frutos cuando los huertos ocupan lugares excesivamente sombríos. La energía calorífica del sol es imprescindible para todos los cultivos. Una temperatura adecuada debe preceder también a la formación de la tormenta, que acabará descargando sus aguas fertilizadoras sobre los campos. No debe resultarnos extraño, en consecuencia, que desde la prehistoria pudiera considerarse al Sol un ente todopoderoso. También resulta lógico admitir que ese ser omnipotente, soporte de la vida diaria de los organismos, se creyera también su creador al comienzo del tiempo. La acción de solicitar algo a nuestros semejantes se expresa frecuentemente mostrando la palma de la mano a quien dirigimos la súplica. Por eso, las manos paleolíticas pintadas en muchas cuevas pueden interpretarse como verdaderas rogativas a las divinidades, las primeras oraciones de las que tenemos constancia. Son las manos los principales miembros que encarnan el gesto de pedir, pero también son aquellas las que dan, sea o no en respuesta a una solicitud previa. Por tanto, es esperable que un Dios que otorga la vida y la mantiene se conciba como un ser supremo bondadoso, que sólo agraviándolo puede respondernos negativamente. Y una de las mejores expresiones gráficas de esa providencia divina es que intervengan las manos en la escena. Así concibió Amenofis IV a su dios Atón, como un disco solar cuyos rayos benefactores acababan en pequeñas manos que proveían al hombre de cuanta cosa necesitaba. Nunca faltó este comportamiento vigilante y cuidador del mundo en la figura central y primera de cada panteón nacional, que al concebirse como progenitor supremo y primero, se veía entonces compatible con el papel corrector de quien tiene la responsabilidad de educar nuestra conducta. De ahí
que fueran de la mano las actitudes más cariñosas y los castigos severos. En esto, como en tantas otras propiedades, las diversas culturas proyectaron en esos dioses el papel y las responsabilidades que ellas mismas atribuyeron al Padre humano. Al hallarse en muchas civilizaciones mediterráneas del mundo antiguo este concepto de un Dios paternal, guardián del mundo y pastor de sus fieles, puede ser también posible su existencia en momentos anteriores, con lo que de nuevo nos encontraríamos ante una homología evolutiva. Por eso, no hace falta echar mano de una migración egipcia hacia Occidente, ni de la llegada a la península ibérica de influencias orientales, para ver en la imagen solar de Selva Pascuala II en Villar del Humo, Cuenca, una pintura rupestre con un sol cuyos brazos acaban en manos. El mismo mensaje que la revolución religiosa de El Amarna expresó al representar al sol con múltiples rayos acabados en delicadas manos amorosas. Como veis, el artículo del profesor Escacena indaga en diferentes elementos de pinturas rupestres y grabados en vasos cerámicos del Neolítico y del Calcolítico peninsular para llegar a la conclusión de que en el mundo de la prehistoria, en la península ibérica, debía existir un importante culto al sol. Este culto al sol giraba en torno a la creencia del sol como un dios protector, un dios que da la vida y que por lo tanto puede asociarse también con ritos funerarios, motivo por el cual algunos de los elementos cerámicos que representan estas entidades solares están en tumbas, en monumentos megalíticos, y que también aparece en pinturas rupestres del Epipaleolítico, donde estas imágenes que hasta ahora tendríamos por abstractas de formas alargadas con trazos a los lados, que aquí hemos llamado oruguitas, implicarían en realidad el dibujo esquemático de una barca solar que surca el firmamento transportando al dios y a los demás astros de la bóveda celeste, cubierta de un agua que está formada por gotas de lluvia, motivo por el cual podríamos interpretar muchas escenas de puntos en pinturas rupestres como escenas de el agua celeste. Son datos muy interesantes que, como hemos comentado el profesor Escacena, luego he estudiado en otros artículos que os dejaré en la descripción del vídeo para que podáis consultarlos. Aunque sí, este tema os interesa mucho, a mí me apasiona, en el futuro podremos leer algún artículo más relacionado con este campo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya parecido un tema interesante. Es un tema muy bonito, además que el profesor Escacena ha escrito un artículo que es casi literario, ha sido una gozada leerlo. Y poco más. Desearos una buena semana, que el Dios Sol os proteja y os guíe, y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.